Ahora grabarla la grabamos para dejar constancia de todos modos, pero digo, el hecho de que se cargue en un canal o que se vea después, puede que a alguien no le guste, ¿no? Entonces lo pregunto siempre. Y bueno, decir que este es un espacio también que tiene muchos años en la universidad, que se consolidó como seminario permanente cada 2 semanas, cada mes, más o menos, desde hace muchos años, sobre todo en la pandemia, en que tenemos espacios internos e invitados, invitadas, con temáticas, pues más allá de las desigualdades sociales, es como un paraguas, ¿no? En que entran muchos aspectos. Hoy, aquí veo, ¿no?, la fecha para decirlo ahí en el video, también el 4 de abril. Entonces, presento brevemente Juan Carlos González Gómez, que es de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMX, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, justamente del doctorado en Ciencias Sociales. Nos va a comentar de su proyecto y su investigación, sus avances sobre el movimiento ciclista de la ciudad de Toluca, ejercicio del derecho a la ciudad y la producción del espacio, ¿no? Que es muy interesante para este espacio del cuerpo académico en desigualdad social, justo por el tema del derecho a la ciudad, del movimiento, organización social y el tema de la producción del espacio, o sea, básicamente todo lo que está ahí. Y después tenemos una intervención también de Gabriela Naranjo, colega del Departamento de Ciencias Sociales, sobre salud materna, también como ejercicio de derechos, que es una investigación que viene y llevando y presentando, digamos, hace tiempo en la universidad, y también pues ahí esperamos algunos avances. Yo puse así el título preciso: Salud materna y el enfoque en derechos humanos, reflexiones, límites y alcances. Entonces, te dejo la palabra. Puedes también compartir Oye, Faf, pantalla. A Gaby ya vi que ya entró. Entonces Gerardo, sí, adelante. Sí, creo que vale la También, pena mencionar que Juan sí, Carlos está haciendo una estancia de investigación con nosotros allá en la Ibero León, y es una estancia un tanto sui generis porque en realidad estamos trabajando un tanto a distancia, pero igual este es el espacio en el que invité para que pudiera compartir los avances que tiene, y posteriormente les estaremos también compartiendo algunos resultados de su estancia. Gracias, Faf. Gracias, Juan Carlos. sí, sí, gracias Gerardo. Justo se da esto en el marco de la estancia con Juan Carlos, y aquí también en colaboración, me imagino, con el propio doctorado en Ciencias Sociales, Complejidad, Interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, adelante Juan Carlos. Igual te voy avisando un poquito los tiempos, pero tú me dices más o menos cuánto es. Aquí es un espacio relativamente flexible e informal, así que adelante, y te di permiso para presentar. Si quieres agregar algo también de tu trayectoria o a manera de justificación del tema, adelante, y ahí te escuchamos. Al final formulamos preguntas en el chat, entonces invito a la gente a escribir, apuntar, anotar, tomar nota, dudas ahí, enviar link, libros, consejos, y después escuchamos a Gaby también. Quizás podemos dar ahí el debate al final de las dos presentaciones. Adelante. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias a todas y todos por estar acá, darse el tiempo. Y, y justo estoy en este proceso de la investigación, de la estancia de investigación con el doctor Gerardo. Creo que desde mi corta trayectoria en la academia siempre he buscado como vincularme con otros espacios, con otras ideas, ¿no? Siempre creo que ayuda. Y además, creo que soy de la idea de que el apoyo mutuo es muy importante en la academia, ¿no? Por todo en tiempos tan convulsos y tan individualistas, qué mejor que el apoyo mutuo para socializar ideas, ¿no? Y eso por eso es la intención justamente. Y bueno, el doctor Gerardo fue mi profesor hace ya varios años atrás, ¿no? Por acá. Y pues nada, o sea, yo le tengo mucho cariño, ¿no? A pesar de que a lo mejor no fue tanto tiempo el que estuvimos juntos, siempre fue una persona que, bueno, en mi caso me impulsó, ¿no? A la creatividad y a seguir adelante, ¿no? A seguir los sueños que uno tiene. Entonces, bueno, nada más quería acotar eso y pues nada, eso. Y un saludo para todos los que están acá invitados, ¿no? Especialmente ahí a Laura, que es mi pareja y que siempre está atenta a ese tipo de eventos, ¿no? Muchas gracias. Pues vamos a comenzar, ¿verdad? Bien, entonces. Bueno, el trabajo que te estoy haciendo, el doctorado que está por finalizar,
lleva por nombre el Movimiento Ciclista de la Ciudad de Toluca, ejercido el derecho a la ciudad y la producción del espacio, ¿no? La intención de este trabajo justamente nace en que eh, yo prácticamente toda mi vida he usado la bicicleta para hacer desplazamientos, ¿no? O sea, a la escuela, al trabajo. Entonces, de manera, digamos, pues sencilla, estoy cercano a las personas que andan en bicicleta. A lo mejor no como tal no pertenezco a un colectivo, pero bueno, ahí fue como bastante sencillo poder entrar, ¿no? Pues vamos a comenzar. Este trabajo nace por la intención de preguntarme ¿por qué las personas nos seguimos moviendo a pesar de todas las dificultades que existen en las ciudades, ¿no? Y cómo la movilidad es un tema estructurante en las ciudades contemporáneas, ¿no? Y esto nace a través de lo que se le conoce como las ciudades funcionalistas. ¿Qué es una ciudad funcionalista? Bueno, no es más que un diseño orientado justamente a desplazamientos humanos y de mercancías que priorizan justamente vehículos motorizados, automóviles, autobuses, camiones de carga. Y esto, digamos, en los 50 60 era muy novedoso, ¿no? Era, wow, de desplazamientos más rápidos, llegada más rápida, más eficiente de las mercancías, y además un diseño urbano bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy colocando Ciudad Satélite, que es como el hito, ¿no? De este tipo de ciudades funcionalistas, que estaban justamente orientadas al usar el vehículo, ¿no? También tenemos experiencias como la misma Brasilia, algunas ciudades de Corea que, bueno, actualmente han modificado ese tipo de modelos, pero esta ciudad funcionalista, bueno, viene con esta perspectiva europea y luego de Estados Unidos de América, y que en México sigue bastante presente. Por todo en América Latina estas ciudades funcionalistas son bastante presentes, donde grandes avenidas, puentes vehiculares larguísimos, muy grandes, ¿no? Donde la idea es que pasen más automóviles. ¿Y qué es lo que ha generado esto? Con el paso del tiempo, estas ciudades funcionalistas, pues no pensaron que las personas o no todas las personas puedan tener acceso a este tipo de dispositivos, como es el automóvil o como es el autobús que no logra tener la capacidad, ¿no? Para poder solventar la demanda. Entonces, bueno, generan muchos temas, entre ellos, pues, lo que tuvimos a diario, ¿no? Que son las grandes congestiones, ¿no? En las ciudades. Y por lo tanto, ese es como uno de los elementos, digamos, más notables, pero también tenemos que este tipo de ciudades generan segregación funcional, segregación social, que son insostenibles a través del crecimiento urbano que se tiene y hay un deterioro justamente de las relaciones que se tienen con las áreas históricas. Por lo tanto, estamos en un problema bastante interesante. Este tipo de ciudades justamente funcionalistas es un paradigma en conjunto de políticas públicas y desarrollo urbano que se materializa para, bueno, para vivir en la ciudad, para crear las ciudades en las que vivimos, ¿no? Ey, perdón, perdón. En ese sentido nace justamente Toluca y el paradigma funcionalista. Yo soy oriundo y casi toda mi vida he vivido en la ciudad de Toluca y me pareció muy interesante porque la ciudad de Toluca es un laboratorio muy interesante para este tipo de temas, ¿no? Es una ciudad que ha crecido exponencialmente, su crecimiento humano ha sido muy alto y además ha tenido grandes problemas. Aquí les estoy colocando, bueno, dos fotografías que muestran justamente este crecimiento, ¿no? Son del 2023 y pueden ver puentes vehiculares, ¿no? Grandes avenidas, y eso a lo que se le conoce como ejes estructurados. La ciudad de Toluca, a diferencia de otras ciudades, contiene solamente dos ejes estructurales principales, que son, bueno, uno que va hacia la Ciudad de México y otro que justamente te manda hacia Tlacomulco, ¿no? La autopista de Querétaro. Entonces, no hay avenidas lo suficientemente grandes para la cantidad de vehículos que pasan por ahí. Esto ha generado una gran cantidad de problemas, entre los que destacan la cantidad de accidentes viales, tanto de peatones como de ciclistas, y además la gran polución, ¿no? Sobre todo de partículas de dióxido de carbono, ¿no? Aunado al deterioro ambiental. Este conjunto de elementos se unen a la segregación. Por ejemplo, los barrios que son segregados por grandes carreteras, ¿no? Son separados, que rompen justamente esta dinámica social, cultural, y los barrios quedan fragmentados, se empiezan a crear este tipo de fenómenos como son las periferias, ¿no? Que empiezan, cada vez que te alejas del centro urbano, empiezas a tener problemas de equipamiento urbano, de accesibilidad, del derecho justamente a la ciudad digna. Entonces, bueno, si recuperando la información acerca de la cantidad de muertes viales, en Toluca pueden ver
que está en el número 4, tanto accidentes viales por año de peatones. Eso solamente es el reporte de Ni una muerte vial más, ¿no? Que es un reporte que se recupera a través sobre todo de notas periodísticas, pero así, bueno, no hay manera de saber, porque hay datos que no pueden recuperarse, porque cuando hay un atropellamiento, a veces suelen no colocarle que fue un ciclista o un peatón, ¿no? Si hay una situación ahí. Pero bueno, este reporte de muertes viales que hace Ni una muerte vial más, lo que hace es recuperar esta información, hace un reporte que es de cada 2 años, y bueno, tenemos que Toluca es la quinta ciudad con más peatones muertos para 2022 y el número 13 en ciclistas, ¿no? Lo cual lo que genera es un panorama bastante complicado. Yo no puedo decir, bueno, pero si hay tanta cantidad de habitantes, esto podría no ser un problema, ¿no? Pero es un problema debido a lo que se conoce como el reparto modal, es decir, el porcentaje de población que se mueve en este tipo de dinámicas, es decir, o peatones o ciclistas. Ante este gran panorama de dificultades, de invisibilización, de fragmentación, de segregación espacial, bueno, no es que nazca, emerge justamente una, un colectivo de personas que andan en bicicleta, que buscan justamente reducir este tipo de accidentes y además buscar otra forma justamente hacer la ciudad, ¿no? En la fotografía que pueden ver del lado izquierdo, justamente son el tipo de manifestaciones que se replican, como en otros países, ¿no? Que buscan justamente visibilizar la importancia de moverse en bicicleta y que además que existen, ¿no? De manera que partimos lo que le llamo de la problemática a la problematización, ¿no? O sea, hay que tomar una parte de la realidad y volver la problematización para poder analizarla, ¿no? De manera que este tipo de organizaciones autónomas, ciudadanas, ¿cómo pueden incidir, ¿no? Yo me estaba preguntando, ¿cómo es posible, cómo será posible que cómo le harían, qué son las estrategias que tienen, que de un movimiento tan local, ¿no? Y de que tan pocas personas puedan incidir en las políticas públicas para poder tratar de cambiar el paradigma, transformar el paradigma que se tiene en ciudades como Toluca, ¿no? Y que además, o sea, las ciudades como Toluca pueden replicarse en otro tipo de ciudades, ¿no? Toluca es una ciudad industrial y de servicios, al igual que otras ciudades, como puede ser Irapuato o Salamanca, ¿no? Que tienen más o menos condiciones similares, ¿vale? De manera que la pregunta que aquí ya es trabajo de investigación es la siguiente, es, ¿cuáles son los procesos organizativos dentro del movimiento ciclista de Toluca que les permiten tener incidencia en la pugna por coadyuvar a la transformación de la ciudad, ¿no? Y apoyada de una pregunta secundaria que me pareció bastante interesante poder tenerla es, ¿cuáles son las causas que constituyeron al movimiento ciclista de la ciudad de Toluca como un movimiento en torno a la demanda del derecho a la ciudad en el periodo 2018 a 2024? Tomado justamente del inicio de 2024 porque es el periodo en el que hay un auge bastante fuerte de la construcción de ciclovías por la ciudad de Toluca, pero solo en el centro urbano. Entonces, bueno, por eso fue la elección, fue el criterio. Ok. Ese trabajo, bueno, como estas investigaciones están separadas justamente por diferentes objetivos, ¿no? Y los capítulos, el primero justamente es mi marco teórico. La intención de ese trabajo viene de una investigación que a mí me pareció bastante interesante, que tiene que ver con la geografía crítica, ¿no? Y la geografía humana. Como saben, el derecho a la ciudad y la gestión del espacio son dos propuestas de análisis bastante populares, ¿no? En su momento, del neomarxismo, que justamente lo que busca es hacer una crítica a la construcción capitalista de las ciudades, ¿no? Y cómo estas configuran, reconfiguran, alteran las dinámicas, generan estas emergencias de lucha para poder transformar o, en este caso, tratar de simbólicamente comprender y apropiarse de la ciudad, ¿no? De manera que estas dos posturas teóricas, bueno, de estos análisis, estas perspectivas, en conjunto se une con los movimientos sociales urbanos, que justamente es esto, ¿no? Poder configurar la ciudad, ¿no? El derecho a la ciudad desde los movimientos críticos, los movimientos organizados que buscan esa transformación de la ciudad, la producción del espacio, que es justamente esa transformación simbólica material. En ocasiones no siempre es material, ¿no? En ocasiones solamente es simbólica, ¿no? Como acciones que más adelante les voy a describir. Entonces, ese tipo esos marcos analíticos me parecieron adecuados y pertinentes para poder comprender cómo un movimiento organizado, ciudadano, autónomo, ¿no? Busca autorregularse, busca autoproducirse con la intención justamente de transformar la ciudad. Y de manera que es muy importante pues, saber si en otros lados existía esto, ¿no? Y recuperarlos. Para ello, busqué criterios de selección de todos los casos que existen en el mundo
y encontré casos, por ejemplo, como en China, en algunas ciudades de China, pero me parecieron que no estaban adecuados sobre todo por el tipo de diferencias culturales, ¿no? Si bien cada cultura es sumamente distinta de la una a la otra, me pareció que China sí estaba bastante distante de lo que podemos encontrar acá en la América Latina, ¿no? Por lo tanto, recuperé experiencias más cercanas. De manera que encontré, bueno, el movimiento PROPO, que es un movimiento paradigmático dentro de los análisis de movimientos sociales urbanos, ¿no? Que es el movimiento de Ámsterdam, que ha generado la ciudad que es Ámsterdam y las ciudades de Países Bajos en general, ¿no? Entonces, este movimiento está basado justamente en una recuperación urbana social, pero permeado justamente con ideas de Guy Debord, ¿no? Con cosas del performance, con situaciones sumamente críticas, inclusive del mismo Henry Lefebvre, ¿no? Entonces, de ahí empieza a recuperar como justamente el tratamiento metodológico que se le ha dado y cómo lo han analizado. Tenemos en Sevilla a Contramano y Convici, que son dos colectivos que buscan justamente esa organización ciudadana estatal, ¿no? Como tratar desde lo colectivo ciudadano que permee al aparato estatal y con eso pues crear políticas públicas, ¿no? Tenemos las prácticas del malestar desarrolladas a través del trabajo de analizar los colectivos como los curiosos ciclistas, justamente Santiago de Chile, que derivó en la bici pública de Santiago. Entonces, estos tres elementos y su tratamiento me han permitido ir desarrollando la metodología para poder analizar justamente el movimiento ciclista de Toluca, que tiene diferentes escalas, ¿no? Y por último tenemos los bicitecas que existen en la Ciudad de México y que por más de 20 años han buscado justamente la visibilización de traer la bicicleta al debate público, que no sea considerado solamente un juguete, un dispositivo infantilizado, sino justamente un medio de transporte para todas y todos, ¿no? De manera que ese tipo de tratamiento me permitió crear la metodología. Creo que no se los platiqué, pero mi primera formación yo soy antropólogo social, ¿no? De ahí nace y luego me metí a temas de urbanismo, sobre todo ahí en la maestría. Entonces, por eso como que traté de mezclar esas dos formas de tratar la información. Por lo tanto, este diseño pues, es cualitativo, usando la etnografía, utilicé algo que se llamó la fase exploratoria, ¿no? A ver qué había en campo, ¿no? Un poco así como un poco de la deriva, un poco así como Walter Benjamin, ¿no? De ir a caminar y a ver qué encontraba, ¿no? Y a ver si se ajustaba, ¿no? Y me gusta mucho eso en lugar de ir como con una perspectiva teórica y luego tratar de calzarla, ¿no? A mí me gusta como ver qué hay y luego ver cómo lo puedo ajustar y luego calibrarlo, ¿no? Y tener como este intercambio entre la metodología, el marco teórico. O sea, a mí me parece bastante interesante y bueno, así lo suelo hacer, ¿no? Entonces, bueno, la guía de observación está permeada justamente con las partes analíticas de derecho y la producción de la ciudad. Esta guía, pues lo que permite es como afinar la mirada y ver qué cosa, ¿no? De estar, cuando usted está en campo, cuando está justamente en las reuniones, cuando se está trabajando con los colectivos, las colectivas, y bueno, eso nos permitió, ¿no? Al final, la intención de los criterios de selección para ver qué colectivos conformarían este trabajo de campo, lo que buscaba era ver qué alcance tenía, qué tipo de relación tienen, y ahí sí hay una permanencia, ¿no? Que es como que ese tipo de movimientos son como muy efímeros, ¿no? Como que de repente salen, cuando atropellan a alguien, ¿no? Fallece alguien que es muy lamentable, salen y regresan, ¿no? Como que desaparecen. Y de nuevo atropellan a alguien, salen y desaparecen. Entonces lo que buscaba era una especie de permanencia o constancia, ¿no? Que estuvieran de manera constante. Ahora bien, una vez que ya es la recuperación de la información, lo que me gusta mucho es construir esto de las narrativas, ¿no? Recuperar el punto de vista del otro y algo muy interesante fue el mapeo de actores, sobre todo por las formas de organización que se tienen, ¿no? Justamente en estos colectivos. Y lo que buscó el análisis de datos, que es prácticamente el siguiente capítulo, es la caracterización del movimiento a través de esa construcción de narrativas para poder dar ese enfoque del movimiento, derecho, ciudad, producción del espacio. Rápidamente, pues el movimiento ciclista de Toluca yo lo englobé de esta forma, pero realmente es un movimiento de colectivos, ¿no? De diferentes de colectivos con diferentes agendas. Existen colectivos que que impulsan o que su agenda es medioambiental. Existen colectivos que su agenda es, por ejemplo, de reivindicación de derechos indígenas, ¿no? Existen colectivos que su agenda es la utilización de la bicicleta, pero al final todos los colectivos se unen en una gran acción que es conocida como masa crítica, ¿no? Masa crítica lo que busca o lo que recupera es que no hay un liderazgo, ¿no? No hay una verticalidad como muy tácita o que sea invisible, sino que todas y todos coadyuvan y hacen este tipo de performance, que es tomar las calles, ¿no? Es rodar por la ciudad, algunos realizan pintas, ¿no?
con temas muy específicos, como por ejemplo muerte de la ciudad, ¿no? Las periferias también existen, en bicicleta no tenemos salud, situaciones así, ¿no? Que están colocadas estas pinas en lugares estratégicos, ¿no? Abajo de puentes vehiculares, en lugares donde han sido atropelladas ciclistas o peatones, porque al final el colectivo, bueno, los colectivos ciclistas lo que buscan es que tanto los peatones como los ciclistas tienen que ser prioridad, ¿no? De acuerdo a las pirámides de movilidad. Se han hecho, además de este tipo de performance y de iconoclastia que se coloca en las paredes a través de las pintas o de algunos grabados que se colocan, se han hecho talleres, ¿no? Por ejemplo, como el Fórmula de la bicicleta, que lo trajeron para acá y han trabajado sobre él y que buscan justamente algo que es arrastrar el lápiz, ¿no? Que no basta nada más con la parte catártica de tomar las calles y hacerlo visible, sino también con el trabajo de proponer y con eso tener un vínculo con el aparato estatal. De manera que esta caracterización, tenemos que existe una cultura de bicicleta como medio de transporte, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? Justamente rompiendo con esta infantilización de la bicicleta y verla como, justamente como medio de transporte, ¿no? Además, lo que usan es la tecnología para la coordinación y difusión de nuestras estrategias, ¿no? A través de las redes sociales principalmente. eh, Todos los colectivos, por lo menos, por lo que entiendo, los que he trabajado, con los 18 que he trabajado, tienen una conciencia ambiental y sostenibilidad. La intención justamente es también reducir la cantidad de dióxido de carbono que existe en Toluca, ¿no? Como vieron en las primeras imágenes, Toluca es una de las ciudades más contaminadas del país, ¿no? Y no puede ceder, ¿no? Y además porque ahorita, en la actualidad, tenemos muchos problemas por los incendios forestales. Y lo que se busca también es esta resistencia de la dependencia del automóvil. Esta caracterización, los colectivos ciclistas ven a la bicicleta justamente como parte de su estilo de vida, lo hacen propio, le entienden que la bicicleta es como, digamos, que su mundo en general, ¿no? No dejan de hablar de bicicletas todo el día. Y además está impulsado por el derecho de los ciclistas, ¿no? Recuperan experiencias de otro tipo de movimientos más consolidados, ¿no? Como es la Ciudad de México o en algunos otros países para recuperar esta información. Ya existe bastante trabajo, por ejemplo, como ITDP, como la misma ONU, tiene ahí como trabajo que justamente trae esto de los derechos ciclistas, ¿no? Entonces, esta acreditación está recuperada justamente a través de estas narrativas de tratamiento que se le ha dado al acompañamiento, a lo que llaman etnografía, a lo que llaman la etnografía móvil, ¿no? De Girón, que es justamente estar presente, estar recuperando la información de las y los colectivos, que bueno, ha permitido hacer este análisis, ¿no? Y a consideraciones de cierre de esta breve exposición, que estoy trabajando justamente en la parte final, que es el análisis, es de verdad estrategias que tiene el movimiento ciclista de Toluca, que justamente permiten tener esta incidencia, ¿no? Para poder responder a la pregunta, para poder también analizar las acciones que tiene el Movimiento Ciclista Toluca para ver cómo la creatividad, el impulso que tiene, busca justamente transformar a la ciudad, ¿no? Y que permea justamente desde este análisis de la producción y el derecho a la ciudad. Y por lo tanto, por último, es entrelazar en este análisis el derecho a la ciudad, a la reproducción de espacio para el estudio del movimiento Ciclista Toluca como un sistema que se autorregula, se autoproduce y que, bueno, que emerge, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra emerger porque a diferencia de construir, que es que ya es algo como tácito que está dado, emerge porque de repente emerge, desaparece y no sabemos dónde está. Regresa, a veces hay meses donde está muy fuerte, donde hay ocasiones o temporadas en las que no existe como tal, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería mi presentación y me gustaría mucho escucharles. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. No sé si para la dinámica pregunto a Gerardo, Gaby y Juan Carlos mismo. Rebotamos ahora ideas, preguntas, etcétera, sobre este tema y pasamos después de las preguntas con Gaby. ¿Les parece bien así la dinámica o esperamos todo al final? Podemos empezar ahora Yo creo que sí, Fa, para que no... con el debate, ¿no? Mm. Bueno, primero agradecerte, Juan Carlos, y vamos levantando manos o así. Ulises ahí ahorita va a revisión. De cualquier manera, mandamos abrazo y suerte con eso. Revisión médica, dice. Y bueno, pero más bien de toda la presentación, pues agradecerte. Y muy, muy interesante todos los temas que tocas. Yo creo que cada uno sí amerita la profundización porque pues hay varios conceptos, ¿no? Desde la geografía, la sociología, incluso la historia, etcétera, que a mí me llamaron la atención y estuve apuntando ahí como donde até cabos con temas que hemos visto aquí también, ¿no? En muchas ocasiones.
relacionados, por ejemplo, hay tesis que han trabajado la segregación socioespacial, que ahorita Iván Patiño no está aquí, pero lo ha trabajado, y varios más recurrentes, Gerardo puede dar fe de ello, de doctorandos, doctorandas sobre la segregación socioespacial o varios tipos de segregaciones que la ciudad ha producido por cómo fueron planteados obras, barrios, conexiones, etcétera, como muy típicas se citan esa de las joyas, que es como distribuidores viales, ¿no? Básicamente, o comienzos de carreteras hasta de alto costo como la León Salamanca, más nuevas, que cortan de tajo en dos, tres o cuatro partes, ahí con sus puentes, etcétera. Básicamente comunidades que luego viven fases de mayor descomposición, desigualdad, pobreza o hasta de delincuencia y varias dinámicas que se relacionan bastante, a lo mejor no del todo, pero sí con esas segmentaciones que se dan, ¿no? No sé si has detectado esas consecuencias sociales en Toluca y si el movimiento de alguna manera lo trae como uno de los temas. Vi que tienen un repertorio bien amplio y es muy diverso. Y me gustó también el concepto de emergente, porque normalmente cuando ya es una institución no es tan emergente, pero sí, ahora sí todavía está en una fase de creación de relaciones, de temáticas, de agendas, y muy móvil, muy típico del movimiento social, realmente como tal como se define ahí en sociología. Entonces también se me hace otro elemento interesante y te quería preguntar si dentro de esta, bueno, en Toluca ves dinámicas así también, de segmentación que luego acarrean problemas hasta de crimen o de desigualdad y pobreza más de lo que era, y si dentro del movimiento hay tendencias a la institucionalización en algún momento, o si lo estás viendo, lo detectas, porque a mí es una fase que me interesa mucho de mis estudios, pues, sobre los colectivos, ¿no? Cuando de acción colectiva, de juntarse, de compartir y de empezar, se empiezan a volver más institucionales en un sentido bueno o hasta malo, dependiendo de la palabra, pero en el sentido de que se estabilizan, ¿no? Y la tercera, última consideración, entonces esta de qué evolución ves, cómo está en Toluca esa situación que vemos aquí en León, y la otra era un poco la reminiscencia del seminario de Achille Mbembe que vimos aquí de necropolítica, en donde hay una parte de geografía crítica, podríamos decir así, en que comenta de ciudades, creo que se refería a Israel, pero también a otros espacios segregados en que para deliberadamente, o sea, ya como parte de un plan que también puede existir en ciudades de acá, a lo mejor no escrito como tal como plan, pero con consecuencias bien notorias y conocidas, sí se segmentan y se dividen en zonas o se aíslan zonas más ricas o más de inversión o más residenciales de otras deliberadamente con cierto tipo de obra, como consecuencia más o menos no prevista o prevista o intencional. Y él lo platica de manera extrema en ciertos contextos. Eso es si es para segregar incluso verticalmente, o sea, para circular de cierta manera, se circula para arriba, en puentes de paga, como supervías, puentes así. Debajo está toda la ciudad, los slums o digamos, los barrios, etcétera, que circulan de otra manera y viven la ciudad totalmente de otra manera, a otra velocidad, y que quedan separados verticalmente, pero también abajo fragmentados horizontalmente por las antiguas vías que antes fragmentaron las vías de tierra normal, no los puentes. Entonces viven la doble fragmentación que él lo coloca en el ámbito de la necropolítica porque pues es para dejar morir partes de la ciudad, ¿no? O dejarla que esté aislada porque esa población no la quieres, ¿no? De alguna manera así. Entonces, bueno, era para redundar, es un poquito como la primera. Entonces, esta es mi pequeña ronda de inquietudes por ahora, pero no sé si quieres rebotar a esto, Juan Carlos, y dejamos ya abierto eh, para, Sí, porque ya fueron varias, me acumulé. Ah, está bien, Fabricio, muchas gracias. Muy interesantes las preguntas bueno, los comentarios que emites. Bueno, principalmente, sí, hay colectivos que tienen las sedes institucionales, ¿no? Por ejemplo, hay un colectivo que es el que más se aglomera gente, o sea, el que hace invitaciones y que más personas asisten por el carácter que tiene. Es un carácter recreativo, ¿no? Entonces
totalmente distinto a participar, por ejemplo, en una manifestación en performance que requiere otro tipo de conciencia política, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es un colectivo que ya tiene trabajo de manera institucional, y tanto que ya no es un colectivo como tal, ahora es una fundación, ¿no? Como una AC, que está orientada o en un trabajo muy en conjunto con la administración en turno municipal, ¿no? Entonces recibe apoyo, no sé si económico, pero sí recibe apoyo, por ejemplo, en logística de parte del municipio, patrullas, gente del mismo municipio que va a resguardando ese tipo de rodadas, ¿no? Pero esta fundación está excluida del movimiento como tal, o sea, porque no pertenece, o sea, no genera como estas acciones, ¿no? Que sí buscan otros colectivos, digamos, de menor convocatoria, pero que su intencionalidad política es otra. Por ejemplo, la intencionalidad política de algunos colectivos está basada en temas como está muy interesante porque hay un colectivo que viene de la Facultad de Artes, de la misma universidad, ¿no? Entonces, la iconoclasia, el performance, inclusive cosas como muy del dadaísmo, ¿no? Es lo permean en su agenda para poder exponerlo, ¿no? Y a diferencia de esta fundación, que es sumamente, está interesante porque sí visibiliza la bicicleta como en el uso en el espacio público, sin embargo, pues las connotaciones son distintas, ¿no? Y eso pone también en un juego de poder entre los colectivos y esta fundación. Tanto que nos acercan, tienen como algún tipo de discusión o crítica la una con la otra, ¿no? Entonces está bastante interesante también ese juego que existe entre los y las ciclistas que componen el movimiento ciclista de Toluca, ¿no? Bueno, ok, lo otro, sí, justamente ahí, sobre todo las zonas populares de la ciudad son las que han sido segregadas, ¿no? En otro aspecto que he estado con el doctor Gerardo, que es lo que buscamos es publicar ese artículo, es barrios como por ejemplo hay un barrio que se conoce como Santa Ana, es un barrio que tiene un alto uso de bicicleta dentro de la población, dentro del barrio, pero está enmarcado justamente en las dos avenidas más importantes de Toluca, que es Avenida Toyoca y Avenida Las Torres. Entonces prácticamente está encerrado, ¿no? Y es bien difícil para ellas y ellos moverse en bicicleta fuera de este barrio. Entonces, este tipo de barrios populares han sido encerrados dentro de esta construcción de las grandes carreteras y además que son barrios que también tienen un alto índice de marginación, ¿no? También la zona norte de Toluca tiene un alto índice de marginación y son barrios que utilizan bastante la bicicleta, sin embargo están totalmente encerrados, ¿no? Y que suelen ser las personas, lamentablemente, que suelen tener accidentes mortales en bicicleta cuando desplazan de su casa al trabajo, ¿no? Hay situaciones como, por ejemplo, trabajadores de la construcción que suelen ser los más vulnerables al momento de ser atropellados. Y bueno, tenemos ahí inclusive algo que puede ser inclusive revictimización, ¿no? Por parte de este tipo de situaciones, o sea, situaciones de precariedad económica, más situaciones de no acceso a la ciudad y luego vulnerados, ¿no? En la parte de la violencia vial. Bueno, tenemos ahí una complejidad de situaciones que se están ahí llevando, ¿no? Doctor Gerardo, ¿tiene la mano levantada? Ah, sí, sí, adelante. Sí, sí, Hola, adelante, Juan adelante. Carlos. Gracias. Pues gracias por la presentación. Creo que esta presentación haces un esfuerzo sintético importante, pero faltan también hay algunos, digamos, ejes de la investigación que me parecen importantes rescatar. Sobre todo esto de la sociedad civil, Juan Carlos. Creo que el tema de la sociedad civil no podemos sino entenderlo desde su pluralidad. Entonces, estos grupos que están organizados formalmente, ¿no? Que tienen incluso una figura jurídica, a los grupos que se pueden caracterizar más como movimientos sociales. Pues tenemos que hacer ahí una distinción importante, ¿no? Porque si tú vas a hablar de movilización social, no necesariamente los grupos que están organizados formalmente tú lo acabas de decir, ¿no? Este grupo tiene una orientación más recreativa del uso de la bicicleta, no comparte las inquietudes o las preocupaciones que comparten los otros movimientos que son los más afectados por un tema de seguridad vial. Y otra cosa importante ahí que me estoy dando cuenta ahorita que te estoy escuchando es el tema de hacia dónde, yo entiendo que lo queremos orientar hacia el tema de la movilización social, pero también es cierto que esta movilización social tendría como varias salidas, ¿no? Una de estas salidas sería el tema de la política pública y de la seguridad vial, digamos, en particular la seguridad vial en el municipio, ¿no? De Toluca. La otra podría ser una perspectiva mucho más integral respecto al derecho a la ciudad
y a la movilidad. Pero eso ya no estaríamos yendo hacia otra vertiente. Entonces creo que ahí, por eso sirven estos ejercicios, porque a veces leer y escuchar, ¿no? Incluso la presentación que haces, te dan otras pautas de otras inquietudes. Entonces yo te pondría esas dos, ¿no? Sobre todo lo de la sociedad civil. Ya desde los 90 había una discusión muy importante, ¿no? De que habría que dejar entendido que todas las sociedades, o mejor dicho, todas las colectivos o agrupaciones organizadas formalmente, son progresistas o inciden en el bienestar o buscan, ¿no? Creo que hay que ser muy claros, ¿no? Que no es homogéneo, que es muy plural y que en esa pluralidad, incluso creo que un colectivo que está incluso cercano al poder como este que mencionas, no necesariamente está promoviendo una política progresista para el derecho a la ciudad. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ese es, en fin, ahorita me salieron varias cosas, pues si quieres ya lo platicamos más en corto. Gracias. Gracias, gracias. Lulú, si quieres luego... Doctora Bueno, Lourdes, yo sí. tendría algo sobre lo que dijo Gerardo, pero, bueno, Laura, entonces Lulú, Laura, luego Juan Carlos, si quieres ahí para replicar. Bueno, hola Juan Carlos, gracias por tu presentación. Oye, yo no sé si me perdí en la presentación y lo hayas mencionado, pero quería saber si estos movimientos sociales o movilizaciones han tenido alguna incidencia en política pública ahí en Toluca, pues. Y por el otro lado, también pensando un poco en la situación de León, yo sinceramente desconozco cómo es en Toluca. Aquí hay varios kilómetros construidos de ciclovías y que algunas muy lindas, pero bueno, yo sinceramente no soy ciclista y por los comentarios de los ciclistas de acá, no están en las óptimas condiciones, por ejemplo, de las ubicaciones para atravesar vías rápidas y demás. Entonces, bueno, una de las cuestiones que yo también te quiero preguntar es si, por ejemplo, los movimientos ciclistas de allá reivindican, por ejemplo, la construcción de ciclovías. Y otra de las cosas que al menos aquí en León tenemos el inconveniente para el uso de ciclovías, aparte de estas cuestiones de que no hay una cultura de uso de la bicicleta y el respeto a los ciclistas, es también la violencia que se vive, ¿no? Mucha gente que anda en bicicleta, pues la han asaltado así. Entonces quería saber si en Toluca han reivindicado, por ejemplo, estas cosas o cómo está la situación allá. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, justamente, una de las, digamos, de las banderas ha sido la construcción de ciclovías, ¿no? Inclusive tienen ahí como una frase que sí a la ciclovía, ¿no? Y porque se ha entendido que una de las formas, por ejemplo, los colectivos mencionan, es que no deberían de existir las ciclovías, tú puedes andar en bicicleta sin que te atropellen, ¿no? Pero digamos, eso es algo sumamente ideal, eso no va a pasar, ¿no? Porque además la complejidad de los desplazamientos pone en riesgo de manera constante no solamente a los ciclistas, los peatones y a los mismos conductores, ¿no? Por el tipo de paradigma funcional. O sea, lo que voy es que el paradigma funcional impacta en todas y todos. Cada quien resuelve conforme a lo que tiene a su alcance, ¿no? Es interesante porque los ciclistas suelen ser, como los peatones, bueno, pues, las personas que no tienen, suelen ser las personas que no tienen acceso a un automóvil o no tienen acceso económicamente a poder pagar de manera constante el transporte público. El transporte público en Toluca es bastante caro, ¿no? Bastante caro, de los más caros de México. Entonces, bueno, está interesante ahí. Y también lo que busco también con esto, Lourdes, es que no ver al Estado como este Estado abstracto, así perverso y malo, ¿no? Sino que sí, justamente ha habido una conexión interesante entre los y las encargadas de la toma de decisiones para poder construir estas ciclovías, tanto es así que se han construido una red bastante amplia de ciclovías en Toluca, ¿no? De un tiempo para acá, el 2015 a la fecha, ¿no? Solamente que quizá no están ubicadas en las mejores en los espacios donde más afluencia de ciclistas existe, ¿no? Que son, digamos, en las zonas populares. Eso ha pasado, ¿no? Los colectivos buscan justamente organizarse, pero también está bien interesante porque dentro de esta organización, o sea, lo que quiero mostrar es que hay una alta heterogeneidad en este tipo de colectivos, ¿no? Tanto es así que en las reuniones que suelen tener con, por ejemplo, con los tomadores o tomadoras de decisión,
se hace todo un caos, ¿no? Porque uno busca en una cosa, uno busca en otra cosa, al final suele ser bien complicado. Por eso uno de las análisis que estoy mostrando es cómo sortean la alta heterogeneidad en sus agendas para, a pesar de todas las dificultades que tienen entre ellos y ellas, puedan conformarse y plasmarse en política pública que se pueda materializar en un cambio en el paradigma funcional a través, por ejemplo, de construcción de ciclovías, reducción de carriles, pacificación, ampliación de banquetas. Sí, se ha buscado, pero la verdad es que ha sido bien complejo porque el mismo colectivo tiene una muy alta heterogeneidad que no permite incidir de manera concreta y correcta en ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, por eso es sumamente difuso. Y a lo que ha pasado hoy en día es que cada vez es menos la cantidad de ciclistas que asisten, por ejemplo, a las acciones llamadas masa crítica. Comenzaron como una gran masa, tomando las avenidas principales, y con el paso del tiempo se ha ido reduciendo la cantidad, ¿no? Porque se han alejado de acuerdo a sus agendas y han tratado de trabajar como muy de forma aislada, ¿no? Lo cual pues, no permite justamente tener esta incidencia en la política pública y sobre todo en la parte de la infraestructura. Ujú. Laura, adelante. Luego, bueno, levanto también la manita acá, pero listo. Gracias. Eh, bueno, preguntarte, igual va en el mismo sentido de la pregunta de Lulu con el tema de la incidencia en políticas públicas, y si Toluca participa en este movimiento de ciclociudades. Estaba buscando en el ranking de ciclociudades cómo se ubicaban, la verdad es que no lo encontré, y si estas iniciativas han estado relacionadas con el trabajo de los colectivos o si más bien hay una línea que va por la parte de lo que impulsa el Estado y que va un poco como con esta presión internacional, o si sí hay como este vínculo entre lo que tú has conocido desde el trabajo de los colectivos y las colectivas allá. Sí, Laura, muchas gracias. Efectivamente, en el ranking de ciudades pues no aparecemos, ¿verdad? Así como muchas ciudades no aparecemos porque todavía no cuenta como con los índices suficientes, por eso le puse que es emergente, ¿no? A pesar de que existe ya, pues, no sé, cerca de 12, 13 años, que está esta pugna de visibilizar y llevar al debate público el uso de la bicicleta como transporte público, pues todavía falta mucho, mucho trabajo. Efectivamente, las iniciativas suelen venir de abajo hacia arriba, pero gran parte es o sea, por parte del Estado. El Estado es el que toma la batuta para decir, bueno, vamos a poner ciclovía ya, para cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Y sí, sí, o sea, sí hay como esta intención, pero hay muchas situaciones que están, o sea, logro de entender, por ejemplo, con los tomados de decisiones, que lo que buscan, por ejemplo, es la mayor población, y seamos sinceros, los ciclistas aún no representan una población tan amplia que se mueva en bicicleta, ¿no? Pero la medida que buscan, por ejemplo, los colectivos es, bueno, si hay un universo más amplio de decisión, si hay la seguridad de que tú puedas llegar a tu trabajo o a tu destino de manera segura sin que te atropellen y te mueras, pues va a haber más gente en bicicleta. Esa es la intención, ¿no? Hasta la fecha no ha pasado. Es muy triste que de manera, pues sí, cada semana existe algún accidente mortal de gente que usa la bicicleta, ¿no? Sobre todo por estas cuestiones de la velocidad y que además, bueno, acá en Toluca el modelo de transporte público, que es el llamado modelo hombre y camión, ¿no? Donde los choferes no tienen un salario como tal, sino tienen que juntar cierta cuota, la entrega, entonces todo el tiempo están así, ¿no? Imagínense con el estrés de llevar la cuota rápido, 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 pues ese tipo de cosas. Entonces, es un fenómeno bastante interesante porque es un fenómeno complejo, ¿no? De la cantidad de aristas que se interconectan en él. Y bueno, eso, ¿no? Sería ahí como, pues esa situación, lo que la ha permeado, pero sí, en efecto, el Estado tiene algunas intenciones, sin embargo, a veces no se logra materializar también por la cuestión de, bueno, que a lo mejor no impacta tanto porque la población que se mueve en bicicleta no es tan alta, ¿no? Además de que existe muy poca información, o sea, realmente no hay información fidedigna de decir esta cantidad de personas a través de un aforo, ¿no? Se coloca, ¿no? Se hizo un aforo por parte del municipio en 2020, justo antes de la pandemia, y hay datos que como que a mí como que digo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un dato donde pasan cerca de 2000 ciclistas en una avenida y me quedo así como, quizá no es así en la realidad, ¿no? Entonces hace falta como una sistematización y esa es la intención justamente de este tipo de trabajos, ¿no? Que a lo mejor a alguien le interese y que también lo recupere y podamos hacer como una línea, ¿no? De investigación por acá
sobre el tipo de movilidad, ¿cómo le llaman? Se me olvidó el nombre. Activa, con movilidad activa, sí. Muchas gracias, Laura. Gracias, Juan Carlos. Un poco, no sé si hay más manitas. Yo, un poco retomando el tema, si te daría para más, ¿no? En realidad, igual te invitamos en otra ocasión y le seguimos. Pero mientras tanto, todavía quedan unos minutitos. Me parece importante lo que mencionaba Gerardo, más desde un punto de vista también conceptual, poder distinguir hasta son campos, hasta cierto punto se solapan, pero diferentes, como conceptualmente, sociedad civil, movimiento social, acción colectiva, ¿no? Que es importante determinarlos. Finalmente, sí, es que dependen un poquito si vas más a la sociología con ciencia política o bien desde un punto de vista histórico, cómo han evolucionado desde los 90 y qué semántica o qué tipo de lucha o qué tipo de conceptos correlacionados evocan, ¿no? También, pero no necesariamente están uno en contraste con otro, ¿no? Dependiendo de las definiciones que se dan, pero creo que es importante conceptualmente, aunque en la realidad difícilmente se encuentran categorías puras. Ay, porque él fundó una C, entonces pasa a ser de movimiento social, automáticamente pasa a ser, no, porque a lo mejor sus integrantes, algunos están dentro de un movimiento social, aún constituidos como AC, y quienes no fundaron una AC, pero es la AC la única característica para ser sociedad civil. No, tampoco puede ser una sociedad civil no registrada ante un juez o un notario, ¿no? Pero más bien ahí justo creo que depende del enfoque o el contenido que le quieras dar en ese momento al texto, a la narración, etcétera, pero que puede tener implicaciones políticas también importantes de cómo se definen, cómo se conceptualizan y luego qué acciones toman. Por ejemplo, ahí pensaba también, me imagino, hay grupos diferentes. Aquí en León sí existió un movimiento bicicletero importante cuando yo llegué, que vivía por el Arco de la Calzada, cada miércoles a las 8 había muy masivas o menos masivas, dependía de la coyuntura de la temporada, de la estación, pues de muchas cosas. Y alrededor de ello no era solo uno, ¿no? Eran varios, ya sea por redes sociales o no. Y hubo dos eventos en que se juntaron con todos los otros movimientos emergentes de León, chiquitos incluso, ¿no? En las jornadas de acción colectiva en el refugio del barrio en 2016 y 17, ¿no? Como hubo esos grandes reuniones que era así desde movimientos, podríamos decir, derivados de católicos, ¿no? O sea, de base a bicicleteros, pero también movimientos sociales del zapotillo, así más constituidos, hasta en la política nacional y de todo, que se juntaban, eran jornadas muy, muy interesantes como tal y participaban los bicicleteros y claro, se veían emergentes visiones diferentes. Una cosa es que nos acomoden la banqueta y nos den protección para nuestra rodada y otra cosa es el pelear por el derecho a la ciudad, incluso criticando ciertas condiciones estructurales o de clase que caracterizan las bicicletas aquí, porque las ciclovías son pensadas para el trabajador, la trabajadora, que otro medio no tiene, en un contexto de transporte público ineficaz, inexistente y caro. Entonces, bueno, pues ahí tienes, ¿no? Tiene un montón de ciclovías que están muy bien, pero bueno, ahí en condiciones a veces climáticamente muy adversas para poder pasar en León con el semidesierto, o bien kilómetros y kilómetros en zonas peligrosas donde sí asaltan a los bicicleteros. Entonces, y donde en general yo creo que podríamos decir la clase medio alta o quien puede, pues, o sea, va en bicicleta por gusto, por deporte, pero no propiamente para ir al trabajo. O sea, sí lo hacen, pero quien puede, pues al final el modelo es el modelo automotor, no, teniendo aquí incluso todas las plantas y el puerto interior en general, se favorece más la compra del coche que otra, ¿no? Como en Estados Unidos, como así. Entonces, si hay un factor de clase, podríamos decir, o relacionado con condiciones laborales, estructurales también en todo eso, y que creo que caracteriza la visión de algunos movimientos según su grado de politización o según su grado de análisis del tema, ¿no?
como a veces se dice un poco, es irónico, pero un poquito de contenido lo tiene a veces, pues el ambientalismo sin lucha de clases es jardinería. Es decir, cuando lo analizas de un punto de vista transversal, patriarcal, de clase, o como hacen Bembe, incluso a lo mejor extremando un poco, a lo mejor no sé si León y Toluca va tanto así, pero en términos de necropolítica sí se complejiza. No digo que tiene que ser esa la visión, pero probablemente algunos movimientos van por ahí, hacia allá, y otros podrían más acomodarse a mejorar condiciones muy contingentes, ¿no? Como ese clásico debate, ¿no? Incluso o regresar, es decir, como decía Gerardo, no necesariamente tiene que progresar o radicalizar, sino podría conservar el movimiento, ¿no? Podría ser más bien conservador o progresivo radical en un sentido estructural, etcétera, un poquito como en el espectro político, ¿no? Dependiendo de cómo lo veas. Pero es muy, muy interesante. Yo creo que ahí podría ser interesante hasta trazar un mapa de organizaciones o tener, pero bueno, es un deseo acá más mío para comprenderlas, ¿no? Un poquito era el trabajo que habíamos hecho ahí en esas reuniones de acción colectiva en que iban de todo tipo, comprender pues dónde podrían dialogar más y cómo dialogar con los demás objetivos más minimalistas y a lo mejor más difícil, pero posible a lo mejor hasta con grupos más conservadores del status quo de cómo debe de ser la ciudad, ¿no? Pero en fin, ese es el campo político y me parece muy interesante así. Digo, esas eran mis consideraciones. No sé si hay alguien más, y si no, para dejarle la palabra a Gaby y le seguimos. O bueno, Juan Carlos, Gerardo y luego Gaby, Sí, ¿no? gracias. Solo para cerrar, a propósito de esto que te observan, sí, me parece bien importante que, sabes que a mí también quizás en este trayecto hay dos referentes, yo creo que ya los tienes, porque aparte, pues uno viene, creo que del funcionalismo, que es Olson. Entonces, Olson hace toda esta, ¿no? Descripción de la lógica de las movilizaciones sociales, si lo vas a ver como movilización social. Y ya incluso Alberto Melucci te puede dar el tema más de por qué esta participación es más activa, porque él dice hay puntos altos y hay puntos bajos, ¿no? Entonces, cualquier movilización social tiende a la disolución o a la concentración. Y eso te puede también servir para explicar o generar conocimiento sobre estos colectivos. O sea, es un tema complicado, pero tú decidiste que meterte ahí, así es que, pues allá tú, ¿no? Pero sí puedes hacer como una especie de multidimensión en el análisis de todos. Y creo que por las características de Toluca, creo que sí lo puedes hacer. Y sobre todo podría ser una información muy útil, como hace rato lo dijiste, para tomadores de decisión o para hacer tu doctorado acá con nosotros. Gracias, Juan. Eso. Esa es la Sí, actitud. sí, sí, amigo, Muy bien. sí. Si me invitan, yo con gusto me voy por allá. Bueno, te invitamos, nada más tú pagas. Ok, 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 hacemos la vaquita entonces. Órale, ahí seguimos. Gracias, Juan Sí, Carlos. Pues muchas gracias, muchas gracias a todas y todos por escucharme, por darse el tiempo, ¿no? Porque el tiempo pues nunca se recupera, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho. Abrazo. gracias. Gracias igual. Bueno, seguimos aquí digo, Juan Carlos invitadísimo porque está la exposición de Gaby también en tema de derecho, de enfoque de derechos. Y solo antes anunciar dos eventos que posteé en el chat, si pueden bajarlos, hacerlos suyos y propios, porque son uno del Observatorio Ciudadano de León, que va a estar Laura, que está aquí también, yo, Gaby, que estamos aquí, pues entonces, me parece lógico anunciarlo, y David Herrerías en el Observatorio Ciudadano de León, en colaboración con la Ibero, son esas mesas de análisis sobre desigualdad social, el 25 de abril en el Fórum, en el Poliforum. Entonces, bueno, esa es una. Y la otra, esta entonces falta todavía un par de 12 días, 13 días, no, 11 días. Y la otra es mañana en realidad, por si pueden estar el agua como sustento de la vida y preocupación común. ¿No? El tema del agua ha salido mucho. El caso de la presa del Zapotillo va a estar ahí también. Yo creo que es Yeshua González también que lo organiza, que también es parte de este grupo. Y bueno, mañana, que es mañana a las 11 en el Auditorio Francisco Javier. En la Ibero creo que también lo proyectan para quienes no puedan, pero
lo transmiten en vivo en el Facebook de Es Sustentabilidad Ibero León y en el Instagram también. Bueno, ya dejo la palabra a Gaby después de la interrupción promocional, autopromocional, porque al final también estamos metidos ahí medios de aquí. Y Gaby, adelante, sin más. Muchísimas gracias, Fa. Pues me da mucho gusto saludarles a todas y a todos y pues por fin se me llegó la fecha para presentar mis avances de mi proyecto de investigación. Entonces les voy a compartir pantalla y les voy platicando un poquito. Pues como recuerdan, tengo ya un rato trabajando el tema de salud materna. La vez pasada que había, bueno, el primer acercamiento que tuve al tema fue por ahí en 2021 con una propuesta de investigación sobre cuál era la condición en materia de derecho a la salud, específicamente a la salud materna durante la pandemia, durante 2020 y 2021. Y de ahí pues encontré algunos datos como unas posibilidades de aborde de la temática desde otras perspectivas. Y una cosa que me ha gustado mucho experimentar es poner a prueba diferentes métodos de evaluación, de valoración de política pública y también de la efectividad de los derechos humanos desde la perspectiva de los tratados internacionales, que es el tema en el que más me he especializado. Y entonces justamente pues me encontré por ahí de la metodología del enfoque en derechos humanos como camino de evaluación de política pública desde esta perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Y pues me dio risa cuando Gerardo comentaba de que uno cómo se mete en estos problemas de investigación, porque pues justamente probar nuevas metodologías pues tiene su jiribilla y sus problemáticas que de pronto van teniéndose que solucionar y uno se atora y se pelea y encuentra la información y luego ya no encuentra nada y bueno, esto le pone como saborcito al trabajo. Entonces, les voy a compartir lo que he desarrollado hasta ahorita. El trabajo, pues tendría que entregarlo terminado en el verano. Yo pienso que sí alcanzo a terminar, aunque es como mucho todavía lo que tengo pendiente. Y le comentaba a Otón que tendría interés en presentar un artículo, al menos un artículo para Epiqueia derivado de este trabajo. Entonces, por ahí les voy compartiendo lo que vaya resultando. Déjenme hacer esto chiquito porque me estaba ya. Entonces, pues bueno, retomar un poco de qué va el tema del enfoque en derechos humanos. Esta metodología tiene por intención pues hacer un análisis de las desigualdades y también a través de recomendaciones y la valoración de política pública, hacer recomendaciones para corregir prácticas que pueden resultar discriminatorias o constitutivas de violaciones a derechos humanos. Da un marco conceptual que tiene un fundamento, una base en normas internacionales de derechos humanos, específicamente en normativa dictada por Naciones Unidas y sus organismos y por la Organización de Estados Americanos a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y también tiene una orientación hacia la promoción y la protección de los derechos humanos. Considera como principio que las normas y principios relativos a los derechos humanos deben constituir un medio y un objetivo de cualquier iniciativa de desarrollo, de cualquier política pública, y nos permite realizar un análisis de la presencia de los derechos humanos en el diseño, la ejecución, supervisión y evaluación de las políticas públicas y los programas de desarrollo, considerando que esta es una condición esencial e impulso clave para alcanzar el desarrollo y que constituye un componente del análisis de las necesidades para erradicar la pobreza y la desigualdad. Entonces va a empatar con varios proyectos, discursos e intenciones desde la perspectiva de los derechos humanos. Y para las políticas públicas, pues el enfoque basado en derechos humanos, esta metodología demanda el cumplimiento de una serie de principios y normas que se deben incorporar desde la formulación o el diseño de las mismas. Y para el seguimiento y evaluación de los principios se propone un conjunto de indicadores. Un primer problema que justamente enfrenté fue el tema justo del diseño de indicadores, porque la metodología de lo que va es, hay que hacer una evaluación de marco normativo primero, de cuáles son los estándares que se deben de satisfacer, y a partir de los estándares se hace el diseño de los indicadores. El programa de derechos humanos de la UNAM
tiene ya una propuesta de una metodología complementaria justamente para hacer el diseño de los indicadores aplicable a la metodología o al método del enfoque en derechos humanos, y eso me ayudó un montón. La metodología está propuesta por la doctora Laura Elisa Pérez Gómez, que es colaboradora del programa universitario de derechos humanos de la UNAM, y además es de estas expertas independientes que colaboran con órganos de la OEA y de Naciones Unidas, entonces tiene toda la perspectiva que de pronto a mí me gusta abordar, me gusta trabajar. Y entonces, bueno, ¿de qué va los tipos de indicadores? La propuesta que se presenta para la aplicación de la metodología es contemplar categorías generales y normas de ejercicio efectivo para la evaluación, y las va a agrupar en tres espacios. Unas son categorías de orden estructural, otras son categorías en el orden de procesos y la otra son categorías en el orden de los resultados. Lo estructural refiere propiamente, como el nombre lo indica, a las condiciones estructurales de la acción estatal y del contexto en el que los estados están operando respecto a los derechos que se deberían de cumplir a través de la política pública, el diseño y la puesta en marcha de la política pública. Los procesos van de la identificación de las acciones y los procesos mismos que los estados realizan para satisfacer a través del diseño de políticas públicas y su aplicación, el respeto de la ley, etcétera, sobre los derechos humanos. Y los resultados tienen que ver con la efectividad de los derechos, es decir, se podría decir que una de las herramientas para dotar de efectividad a los derechos humanos es justamente el diseño y la aplicación de la política pública, y entonces a través de la valoración de la evaluación de la misma, pues podríamos encontrar evidencia sobre la efectividad de las prerrogativas a partir de las condiciones estructurales y las acciones que el Estado lleva a cabo para satisfacer necesidades. Entonces, va como este caminito. Hay estructura, hay procesos, se hace la evaluación, se revisan los resultados y con eso estaríamos en condiciones de realizar afirmaciones sobre si la política cumple desde su diseño y su operación con los principios del enfoque en derechos humanos. Estos indicadores pues están dirigidos a medir los alcances de las acciones que los responsables de protección de derechos humanos realizan para cumplir con sus obligaciones. Y los indicadores, por tanto, deben de reflejar las obligaciones, principios y el contenido normativo de cada derecho formulados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La metodología de inicio justamente aborda el contenido normativo de los instrumentos dictados por los organismos de Naciones Unidas, bueno, por los órganos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Entonces es como el caminito que está ahí presente. Y va a ordenar a los indicadores en categorías conceptuales y en principios transversales acordes al enfoque en derechos humanos. Esto me tomó un muy buen rato porque primero fue pues como de comprenderlo, apropiarlo y hacer la construcción de los indicadores. Las categorías maneja estos dos rubros, pues uno de categorías basadas en los principios de actuación. Estas categorías pues van a responder a distintos aspectos en donde se debe reflejar el avance de la garantía y la protección de los derechos, y los va a clasificar en tres grupos. El primero, respecto a la recepción del derecho, que implica en el diseño de los indicadores y su valoración, si se identifica la forma en que cada derecho se encuentra incorporado en el sistema legal, en el aparato institucional y en las políticas públicas. Entonces, esta es un ejercicio en donde lo que se hace es una revisión del marco normativo para tener un primer fundamento para después hacer la valoración de la efectividad a través del diseño de la política pública, su implementación y los resultados que se obtienen a través de la misma. Una segunda valoración tiene que ver con el contexto financiero, que esto atiende a cuestiones en el tema del derecho a la salud y específicamente a la salud materna, atiende a las reglas de progresividad establecidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Convención Americana y del protocolo facultativo a la Convención, pero también de los criterios de interpretación dictados por sentencias de la Corte Interamericana, las observaciones generales de Naciones Unidas, del Pacto Internacional de DESCA
y también de las recomendaciones emitidas por los comités de Naciones Unidas vinculadas con el tema, que serían específicamente el de la CEDAW y también el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y una valoración también de indicadores referentes a las capacidades estatales, que describe los aspectos instrumentales y las condiciones de disponibilidad de los recursos con los que cuenta el Estado para poder hacer la valoración. Esto porque los estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales, como el que constituye el derecho a la salud, están en cumplimiento, aunque no esté satisfecho el acceso al ejercicio del derecho al 100%, sino que el Estado cumple si demuestra que está haciendo uso del máximo posible de sus recursos para ir progresivamente satisfaciendo el acceso al derecho, con una intención de sí alcanzar una condición de cobertura total, de cobertura universal, cuando hablamos específicamente del tema del derecho a la salud, pero en el entendido de que podrían haber condiciones en donde los estados estarían materialmente imposibilitados a satisfacer de forma inmediata la cobertura universal, por lo que implica en recursos e infraestructura, y entonces lo que se valora es que si el Estado está haciendo el uso máximo posible de sus recursos para satisfacer la prerrogativa. Y el segundo grupo va de considerar los principios transversales, que estos permiten identificar si los mecanismos y políticas están asegurando la protección de los derechos en condiciones de estos tres elementos. Primero, el principio de la igualdad y la no discriminación. En segundo lugar, el acceso a la información y la participación ciudadana para la construcción de la política pública y también para la mejora del marco normativo, y los mecanismos de acceso a justicia. Y entonces la metodología del diseño de los indicadores lo que propone es a través de la identificación de las categorías, hacer un análisis conceptual para la propuesta de los indicadores, que implica de hacer una revisión de marco conceptual siguiendo la metodología internacional, que sería la normativa internacional, que es de acuerdo a la propuesta que hace el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Y a partir de ahí, ahorita llevo 53 indicadores y no he terminado. La verdad es que eso sí es un problema porque en términos del tiempo, pues el análisis de los indicadores pues podría ser casi eterno. Y entonces sí va como de tener que identificar quizá ya una vez, me faltan poquitos, en realidad son 2 rubros en donde me faltan hacer identificación de indicadores o la construcción de los indicadores. Y a partir de ahí quizá hacer una delimitación por alguna de las categorías para hacer la valoración. Y después se hace un ejercicio de análisis de los indicadores a través de fichas técnicas para poder hacer la identificación de los cumplimientos y los faltantes, para con eso poder hacer las afirmaciones respecto a si el diseño de la política pública está satisfaciendo los estándares en materia de derechos humanos y si de acuerdo a los resultados hay un cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internas e internacionales, y con los resultados emitir recomendaciones sobre lo que tendría que suceder para atender los faltantes. Entonces, la propuesta que se presenta en la metodología justamente es hacer una construcción de tablas en donde se señalan cuáles son las categorías y los principios, de las categorías basadas en los principios de actuación, que serían las que justo les acabo de compartir, de recepción del derecho, del compromiso financiero y presupuestal y de la capacidad estatal, y los principios transversales, que serían el de igualdad y no discriminación, el acceso a la información y participación, y los temas de el acceso a la justicia con la explicación de cada uno. En la parte estructural, en la parte de proceso y en la parte de resultado, como les comentaba hace un momento. Entonces, en la parte de recepción del derecho, pues como les comentaba hace ratito, va de identificar información sobre cómo el derecho fundamental que se está evaluando está incorporado en el sistema legal y en las políticas públicas y los resultados que hay respecto a su garantía, a su efectividad.
Respecto al compromiso financiero, pues sobre la disponibilidad efectiva de los recursos que pone el Estado para el gasto público y sus compromisos presupuestarios para el ejercicio de derechos, sobre la capacidad estatal, sobre los aspectos instrumentales y la disponibilidad de recursos al interior del aparato estatal para atender estos derechos, y sobre los principios, pues respecto a la igualdad y no discriminación, sobre cómo se implementan mecanismos y políticas para asegurar protección en condiciones de igualdad y no discriminación de los derechos, sobre el acceso a la información, pues sobre el nivel de información y transparencia sobre los derechos y sobre rendición de cuentas, también la disponibilidad de mecanismos para participar, para que la ciudadanía participe en el diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas públicas, y sobre el acceso a justicia valora si existen mecanismos, si hay mecanismos apropiados, efectivos, eficientes, idóneos respecto a los perfiles de las personas que podrían requerirles para tener acceso a justicia, incluyendo examen sobre la posibilidad del acceso efectivo a los mecanismos de reclamo y protección y el acceso también a reparaciones. Y entonces, el proceso de identificación de los estándares va de revisar los instrumentos internacionales del Sistema Universal e Interamericano, la sistematización de los estándares y las recomendaciones que los organismos internacionales han brindado para poder hacer el diseño de los indicadores y la ubicación de los estándares en los principios de enfoque en derechos humanos para hacer la valoración. Y el ejercicio que se realiza es lo que ustedes ven acá, estas como siglas, lo que son indicadores para la identificación de cada uno de los, más bien, es una manera de categorizar más bien el indicador para solamente por temas de organización. Lo que se utiliza pues es como el concepto de la categoría dentro de la estructura y el número de categoría de la que se trata, del indicador que se trata, para hacer la valoración. Y las tablas, como se realizan, como se los explicaba hace un momento, la matriz como se plantea es en la parte estructural, en la parte de procesos y en la parte de resultados, respecto al tema de la recepción del derecho y qué es lo que contempla de acuerdo al contenido que les comentaba hace un momento. Lo primero sería sobre cómo está integrado en el marco normativo la protección de la prerrogativa, entonces va de la valoración sobre, específicamente en este caso, si nuestro país ha integrado a través de la ratificación tratados internacionales que estén vinculados con el tema del derecho a la salud, cómo esto está consagrado y armonizado en la Constitución y también en legislaciones específicas que podrían ser leyes generales y federales o en normas más de tipo estatal. Respecto a la recepción del derecho, los indicadores van de la cobertura y jurisdicción de programas que otorgan prioridad a los sectores vulnerables para servicios de salud, específicamente en temas de salud materna, las campañas que realiza el Estado para divulgar o promover temas de salud materna, la existencia de un plan nacional sobre la materia, la disponibilidad de registros para conocer el número de funciones vinculados con salud materna, la población derechohabiente de los servicios que tiene acceso a los servicios de salud, específicamente de salud materna, y el tema de la población derechohabiente en materia, la que solo está atendida por los temas de Seguro Popular, INSABI, IMSS Bienestar, que son como los que más estuve revisando desde el principio. Y respecto a los resultados, la tasa de mortalidad materna por área geográfica y otras variables como el nivel educativo, quintiles de ingreso y demás. Y se establecen cuáles podrían ser señales de progreso al momento de hacer la evaluación de cada uno de los indicadores. Por ejemplo, en este caso, en la parte de recepción del derecho, en las cuestiones estructurales, las señales de progreso tendrían que ver con la ratificación de instrumentos internacionales y la armonización con normas internas. Y prácticamente todos los rubros los estoy colocando en un periodo de 5 años, del 2018 al 2023. En la parte de recepción del derecho, una señal de progreso sería la información que se comparte a través de los informes y estudios de satisfacción de usuarios, de personas usuarias, sobre la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los servicios de salud, específicamente en términos de salud materna, y la disminución en el último rubro, la disminución de la tasa de mortalidad en los últimos 5 años. Ese sería el periodo.
Sobre el contexto financiero básico y los compromisos presupuestarios, sería el tema de pues, las características, fuentes y porcentajes de financiamiento, la proporción presupuestal, de qué va el presupuesto del Estado destinado a la materia, el gasto total público, la distribución por jurisdicciones, cómo se distribuye el dinero dependiendo de los diferentes sistemas, estados, los municipios, el porcentaje de recursos destinados y el porcentaje también de gastos que los civiles tienen que hacer pues para atender situaciones de salud por temas que no quedan cubiertos por el sector público. Y las señales de progreso estarían relacionadas con el crecimiento económico versus la cobertura de salud en los últimos 5 años, que implica revisiones presupuestales. En cuanto a las capacidades estatales, va de la incorporación en la política pública del concepto básico de atención a la salud materna, el alcance, jurisdicción y financiamiento de una política nacional, la densidad del personal profesional de la salud para atender a las personas usuarias en la materia, en el tema de los procesos, la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud, el porcentaje de población con acceso a medicamentos para atender salud materna, el porcentaje de servicios de salud de salud de responsabilidad pública subcontratados a particulares, la cantidad de médicos o médicas especialistas, también la cantidad de enfermeros o enfermeras especialistas y los partos atendidos por personal profesional o capacitado en la materia para el tema de la cobertura de atención de parteras y como otras situaciones vinculadas con medicina tradicional. En los resultados, la cobertura, extensión, jurisdicción y financiamiento, la cobertura de programas de asistencia para mujeres embarazadas, la tasa de utilización de los servicios de salud materna y como señales de progreso la existencia de planes y políticas para fortalecer adaptabilidad cultural de los servicios de salud materna bajo un enfoque de derechos y el aumento de la cobertura de programas y tasa de utilización de los servicios. Así va cada matriz, no quisiera detenerme en cada una porque se me va el tiempo, pero si alguien quisiera, como la copia se la puedo compartir. Y donde me faltan indicadores, justamente como les comentaba hace un momento, es en la parte de acceso a información pública respecto a los resultados. Tengo respecto a las estructuras, cuáles son los sistemas como de recolección de información para favorecer el sistema de análisis estadístico y la divulgación de la información en aras de la transparencia, las normas y regulaciones de protección sobre confidencialidad respecto a las personas que hacen uso de los servicios en materia de salud materna, las disposiciones o legislación que requieran el consentimiento de las personas para aceptar o rechazar tratamientos. En la parte de procesos, la cobertura de acciones o campañas de difusión, la distribución geográfica, jurisdiccional y étnica de los servicios de traducción de los servicios de salud materna respecto a los diferentes idiomas que se hablan en el país. Y las señales de progreso, pues características, cobertura y periodicidad de las campañas de difusión del derecho a la salud materna, las características de cobertura de los medios que difunden la información sobre los derechos en relación con la atención de la salud materna y la existencia de mecanismos permanentes de participación ciudadana para la elaboración de recomendaciones en el diseño e implementación de políticas en salud materna. Entonces, de aquí me faltan todavía diseñar algunos indicadores. Y sobre los temas de acceso a justicia, pues como les comentaba, si existen instancias administrativas para responder frente a incumplimientos, la existencia de medios de control constitucional, es decir, como la accesibilidad del juicio de amparo para atender estos casos, la existencia de servicios jurídicos gratuitos, las oficinas públicas de mediación o conciliación para resolver cuestiones vinculadas con salud materna, la aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales en materia de salud materna, y sobre los procesos, si existen políticas de capacitación para jueces, juezas y profesionales del derecho en la materia, teniendo como señales de progreso la creación o mejora de los propios mecanismos, ¿no? De eso irían. Y en también me faltan todavía indicadores referentes a los resultados. Y sería, les voy a compartir 2 ejemplos de las fichas, que es en donde está como una de las partes más detalladas del trabajo. Las fichas se hacen considerando indicadores de tipo cualitativo y cuantitativo. Entonces, les comparto una ficha de un indicador cualitativo y una ficha de un indicador cuantitativo.
Esta primera que están viendo sería una ficha de un indicador cualitativo que tiene que ver con el primer apartado referente a la ratificación de instrumentos internacionales. En la metodología lo que demanda es que se elabore una ficha por cada uno de los instrumentos que se evalúa para poner la información detallada. Entonces, esta ficha que les estoy compartiendo acá es sobre la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo. Este es importante porque nos va a pegar después en el tema de mecanismos, porque el protocolo facultativo da la posibilidad de acudir al comité del Pacto Internacional de DESCA para presentar casos en donde no se haya satisfecho la protección del derecho en el país. Entonces, ahí hay un faltante importante por parte del Estado en cuanto a la ratificación del protocolo facultativo. Sobre el cumplimiento, pues México sí tiene ratificado el protocolo, el pacto internacional, pero no ha ratificado el protocolo facultativo. No hay reservas, se hace este análisis sobre reservas y declaraciones interpretativas sobre el tratado internacional. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, México no tiene ninguna reserva. Y sobre el protocolo facultativo se abrió a firma desde el 2009. México no lo ha ratificado. A través del examen periódico universal en 2018 se hizo un llamado a través de una de las recomendaciones del EPU que México rechazó. Fue una de las recomendaciones rechazadas por México en ese examen periódico universal en 2018, donde Naciones Unidas hacía el llamado para que se ratificara el instrumento y se realizó un exhorto, nuevamente una invitación a México para que ratificara el instrumento en mayo del 2023. La vigencia del Pacto Internacional para nosotros, para México, está desde 1981, que fue cuando el instrumento se ratificó, y las fuentes de información donde se pueden encontrar estos datos junto con las fechas de consulta, y la unidad de observación o de valoración es justamente el tratado. Entonces, de acá se va obteniendo la información para poder hacer la evaluación respecto a la evaluación respecto al cumplimiento a través de la política pública, que sería un segundo momento del trabajo de análisis. Y esta sería una ficha cuantitativa. Esta lo que evalúa es la tasa de mortalidad materna. Aquí está la clave del indicador respecto a resultados. Es una categoría respecto a resultados sobre los temas de capacidad estatal. La descripción pues va del número de mujeres que fallecieron por alguna causa relacionada o agravada por el embarazo o su tratamiento. Se excluyen las muertes accidentales o incidentales durante el embarazo y el parto o antes de transcurridos 42 días de la terminación del embarazo por cada 100,000 nacimientos o 100,000 personas nacidas vivas. El método de cálculo va de hacer esta fórmula de las defunciones maternas registradas o estimadas respecto del total de nacidos vivos registrados o estimados en el mismo periodo de tiempo por 100,000. Las referencias pues van de que el indicador refleja las muertes asociadas al embarazo, que se ven afectadas por la situación general de salud, el nivel de instrucción y los servicios disponibles durante el embarazo y el parto. Se vincula con la desigualdad, el rezago social y económico del país y está incluido en los objetivos de desarrollo sostenible. La institución que genera el dato es, pues en principio, la Secretaría de Salud, a través del Sistema Nacional de Información de Salud, la base de datos del Subsistema de Información sobre Nacimiento, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y la Secretaría de Salud y las bases de datos de mortalidad, además del Consejo Nacional de Población, que de pronto tiene también por ahí información. El desglose del cálculo va de considerar criterios de índole nacional, estatal, la razón de muerte, el grupo de edad, bueno, ahí repetir razón de muerte, y los años de cálculo van del 2018 y 2020 al 2023, y estas fichas se acompañan con datos numéricos y estadísticos. Entonces esta ficha iría acompañada por esta información. Esta es como la gráfica del
del número de muertes, con el impacto que tuvo pandemia, por supuesto, y en 2023 que se reporta una disminución en el número de muertes maternas. Y los datos numéricos que salen de la información publicada. El grupo de edad con mayor reporte de muerte materna es el de 40 a 44 años. Estas son las entidades con más defunciones maternas en este periodo de tiempo. Las principales causas de defunción, que esto es importante considerarlo porque todas son previsibles. Uno de los temas de análisis desde el primer trabajo que realicé es que en el caso de las muertes maternas que suceden en México, la gran mayoría corresponden a casos que pueden prevenirse a través del acceso a servicios de salud durante el periodo de gestación. Y el mayor número de reportes de muertes maternas se da en clínicas del sector salud, de las clínicas públicas, seguido por las reportadas por el IMSS. Y en tercer lugar, en cantidad, se reportan casos que no tuvieron atención médica. Entonces, eso también ya va dando como cierta información respecto a quiénes son los grupos sociales que están en mayor riesgo. Saber también nos da como ciertas ideas, indicios sobre cuestiones de desigualdad, de condiciones de vulnerabilidad, de riesgo, etcétera. Entonces, de ahí es de donde se van sacando la interpretación de los datos para hacer después la valoración. Algunos de los indicios que van surgiendo, y que esto todavía no es concluyente porque no he terminado las evaluaciones, bueno, lo que voy encontrando son estos hallazgos que ya en el trabajo anterior habían salido. Pues la mortalidad materna persiste como uno de los problemas prioritarios de salud en México. Hay varias observaciones de organismos internacionales sobre el tema para el país. Las condiciones sociales y económicas desfavorables pues podrían estar relacionadas con las deficiencias en la calidad de la atención prenatal y posparto, que eso es lo que se refleja en algunas de las fichas. Es identificable la necesidad de mejora de calidad de la atención en el embarazo, el parto y el posparto, entre mujeres con y sin factores de riesgo, pero principalmente en grupos vulnerables. Hay una presencia importante de violencia obstétrica durante la atención del parto. En los análisis de algunas informaciones, de algunas de las fichas, ese tema es recurrente. El marco normativo interno e internacional es suficiente, pero el problema es que no es efectivo en su totalidad y que ciertamente tratándose de habilitar mecanismos en organismos internacionales, ese pendiente está ahí, por temas como por ejemplo lo del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque existen otros mecanismos internacionales que sí están activos, al igual que mecanismos internos de atención. Lo único es el tema de evaluar la efectividad para el acceso a la justicia. La fragmentación de los servicios de salud profundiza las condiciones de discriminación y desigualdad, porque incluso entre los servicios del sector público hay distinción respecto a los hospitales, respecto a los programas. Ahorita un fenómeno que se está presentando es que por los cambios que se han dado de Seguro Popular al INSABI, al IMSS Bienestar y las posturas de algunos estados respecto a los programas, hay personas que han quedado fuera de los programas de protección y particularmente cuando se trata de mujeres embarazadas o personas gestantes, pues ahí hay una condición de riesgo mayor. Y el presupuesto para garantizar la salud materna sigue siendo insuficiente y equitativo en cuanto a la distribución y a los recursos compartidos. Entonces, pues así de carrerita se los comparto y pues por mi parte sería todo. Y si alguien me quiere ayudar a hacer la revisión, no me enojo. No, pues son los avisos parroquiales. Adelante, tienes 2 minutos para solicitar apoyos. Sí, si alguien se quiere apuntar como becario o becaria para apoyar la revisión de las fichas. Es que es justo lo que notaba, que es un trabajar, pues es mucha información, aunque se estandarizó bien, lo cual te da por lo menos una luz, un camino que antes no lo veíamos tan claro, pero es un camino denso.
Sí, O lo sea, que sí es creo es que bastante. o sea, pues para lo que toca, me parece que el ejercicio que voy a tener que hacer terminando las fichas, llevo más de la mitad de las fichas. Terminando las fichas es elegir con cuáles trabajo, o sea, elegir solamente una categoría, porque lo otro implicaría una investigación doctoral, yo creo. Entonces, si alguien también quiere agarrarlo para doctorado, ¿verdad? Pues también está ahí la propuesta, ¿no? Sí, bueno, de mi parte, antes de dejar la palabra, hay dos manitas levantadas, también es agradecerte. Y yo coloqué aquí unas preguntas preliminares. Me adelanto siempre un poco con el chat porque pues la conexión no la quiero perder neuronal o se me van, entonces las apunto mucho ahí en el chat. Y entre los apuntes, eh, espera, que estaba. Sobre los estándares, referente. Sí, es decir, tanto en resultados como en otros indicadores que mostrabas, algunos tienen que ver con un término relativo. O sea, Ujú, podrían haber crecido respecto o mejorado respecto del pasado de México, pero por otro lado también pueden, además de que han crecido, decrecido o no, compararse, algunos son hasta numéricos con otros, no sé con qué países o qué indicadores serían de tipo comparativo. O sea, no puedo acceder, no puedo leer no sé que no se mueve ya nada, déjeme ver, para leer la pregunta. Una era esta, ajá. aquí. Y entonces, yo diría que pues todo esto, si fuera la parte de anexo, de fichas, cuantitativo, etcétera. Cuantitativo no solo, ¿no? Pero de evaluación con todos los indicadores, porque entiendo que la mayoría los construiste. No es que Ujú, estaban en la metodología de la UNAM, la metodología es general. Esto es tuyo, particular. Bueno, tanto por eso como por los diagnósticos interpretativos que se van a dar. Y si tuviera una parte de propuestas, que es lo que escribí ahí, relacionadas, además de resultados, pues esto daría para un informe, aparte de un artículo que podría ser un preliminar, un teaser, porque es más ujú. breve, pero un informe, no digo una tesis, pero un informe al estilo de los informes que publican las Iberos, ¿no? Incluso yo lo lanzo así, pero como publicación institucional de estos informes que hacen mucho ciertos programas, ciertas universidades, etcétera, no estaría mal, ¿no? Como un desenlace, pero bueno, yo lo pienso así. A veces lo he pensado respecto de otras investigaciones que hago, digo, ay, si hubiera esperado un poco, juntado más, pues hasta tiene más la forma, justo, la forma, valga contraste de la forma de un informe que ¿no? que otras. Entonces no sé si lo has pensado así, a ver qué sale, ¿no? Me imagino, pero no estaría mal. Y no sé si prevés o piensas en otra fase, pero igual eso da más para una maestría o doctorado aparte, en que se complementa esto, que es muy formal, legal, se basa en investigación documental, con la otra cara, que sería las otras fuentes de campo, de entrevista, de Ujú. los propios centros que manejan el impacto de estos indicadores, ¿no? O sea, los que están operando eso, si en algún momento podría ser parte de, pero son más suposiciones que lancé, salvo el tema comparativo, pero así, estas eran mis inquietudes, pues están escritas ahí, igual aquí lo dejo, hay tres más, no sé si quieres antes de rebotar, o sea, esto que yo dije y luego ya seguimos, ¿no? Sí, pues Para no justo, acumular. a través de los indicadores y la evaluación de la política pública y el marco normativo, el primer punto de comparación va con los estándares internacionales. O sea, ahí está como lo primero. Ya las observaciones generales en este tema particularmente del Comité del Pacto Internacional de DESCA, pues ya establece cuáles son los estándares y un primer ejercicio de comparación podría ser frente a eso que nos han mandado los organismos internacionales para determinar si se está satisfaciendo o no a partir del análisis de la ficha. Pero también se pueden hacer análisis comparados entre periodos gubernamentales, también se pueden hacer análisis comparados con países
encontré, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM tiene algunos ejercicios aplicando la metodología así para cuestiones de protección de identidades culturales de comunidades originarias con Colombia. Hace la comparación entre México y Colombia. Y entonces se podrían hacer estudios comparados de ese tipo, quizá encontrando países que tengan ciertas características culturales, de estructura, de sistema de salud similares, no lo sé. Entonces sí da para eso. Sobre el sueño guajiro, pues a mí me encantaría tener todas las fichas revisadas, pues, o sea, porque sí da para un informe y mi interés principal, más allá que solo dar los datos del estado actual, es poder diseñar recomendaciones, porque eso sí tendría una posibilidad de impacto como hacia afuera, pues, ¿no? Pero eso implicaría, en términos del tiempo, pues implicaría otras cargas que en este momento no tengo. Entonces, quizá hay que dejarlo un ratito sí sacar una publicación, un previo, pues, con los datos como iniciales, pero yo sí quisiera más adelante como poderlo seguir trabajando, porque la verdad es que he encontrado unas cosas como súper interesantes desde mi gusto por aplicar las metodologías, pues, ¿no? De cómo se pueden ir obteniendo los datos, haciendo los análisis y demás. Entonces, sí, ahí está. Y mi sueño Guajiro 2 es poder hacer trabajo de campo. O sea, yo mi interés sí sería, he hecho algunos ejercicios informales de entrevistas con personal de salud, con algunas usuarias de los servicios, pero sí necesitaría mucho más tiempo para poder acudir con las personas que podrían dar la información, sobre todo para el rubro de resultados, porque aunque hay datos pues, documentales sobre los resultados, creo que poder hacer el trabajo de campo le daría mucha más efectividad respecto a la información final que se obtiene. Entonces, quizá en 2 años, 3, podría hacer una cosa así. Pero pues a ver, ¿no? Por lo pronto ahí está el avance. Gracias, Gaby. No vi el orden de intervención, pues que sea esta Sofía Otón, Diana. Gerardo dice quiere compartir algo o que le compartan algo, pero lo escribió ahí. Ya estoy se pueden apuntar ahí los nombres de quienes participan o desean sumar asistencias para que sea curso de formación, que es la otra cara del cuerpo acá del seminario ¿no? De nuestro seminario. Entonces ahí pueden anotar. Pero está Sofía Otón Diana, no sé quién fue primero. Quien fue primero espontáneamente toma el micrófono. Creo que yo, pues muchas felicidades, Gaby. En realidad, toda esta chamba, como dice Fabricio, es un chamonón que más bien correspondería a una dependencia que a un investigador por la cantidad de trabajo que es, ¿no? Es muy interesante. Yo quería preguntarte dos cosillas. Una es cómo abordas el tema de la fragmentación y como la distribución de competencias, porque evidentemente, por ejemplo, hay estados como Guanajuato que no quisieron como firmar el convenio de federalización de servicios de salud, entonces parece que pues eso puede impactar en el análisis, ¿no? También quería preguntarte si consideras o mencionas al menos el tema de los ODS, ¿no? Porque la salud materna creo que es un Es punto uno de clave los de los objetivos. ODS y puede ser una buena referencia. Yo la verdad pienso que esto da para un libro, o sea, podría ser un libro o Sí. incluso una revista arbitrada así fuerte en temas de salud. Digo, desde luego Epiqueya siempre está abierta, con mucho afecto, pues a quienes quieran participar, pero tiene mucho, mucho material y pues da para un informe. No sé si también has consultado, Gaby, el tema de Coneval o los documentos de Coneval que hacen sobre estos temas. Eh, Cuando hicimos el aniversario de política, invitamos a un cuate que es coordinador con entidades federativas de Coneval. Entonces, pues yo creo que ahí podríamos ver cómo crear sinergias o algo así para quizá enriquecer o fortalecer el proyecto. A mí también me gustaría, si el tiempo te da con tantas ocupaciones, pues ver si podemos hacer un foro como promocional de la maestría
pero con tus hallazgos, porque me parece que es una forma muy ilustrativa de cómo se aterriza o cómo se elabora la política pública, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades y pues ya platicaremos en lo subsiguiente. Sí, gracias. Pues mira, te platico sobre el tema de la fragmentación de los servicios de salud. Hay dos cosas que a mí me preocupan sobre los resultados, porque los resultados van a ser atípicos, me parece, a diferencia de otros sexenios, por dos situaciones. Una es el fenómeno que se presentó, que le sumó a la ya fragmentada estructura del sistema de salud, con el tema de lo que sucedió con el Seguro Popular, con el INSABI y ahora con el IMSS Bienestar. Porque en los datos que he encontrado y en entrevistas, ahí hice algunas entrevistas ya, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, el que Guanajuato no se hubiera sumado al INSABI brindó más protección a la gente que estaba inscrita en el Seguro Popular, porque en los estados que se sumaron al INSABI se presentó el fenómeno de que al cancelar el Seguro Popular, usuarios y usuarias quedaron fuera y ya no les aceptaron la integración al INSABI. Y se quedaron, no imposibilitados o obstaculizadas totalmente de tener acceso a los servicios de salud por el tema de que están las clínicas de salud pública, sin necesidad de tener la inscripción al servicio, pero sí enfrentaron situaciones como, por ejemplo, si tenían algún tratamiento, en el momento en que les sacaron del Seguro Popular y les dejaron fuera del INSABI, el tratamiento durante un tiempo se suspendió. Y tuvieron que buscar otras alternativas para continuar con la atención médica. Ahorita el tema del IMSS Bienestar es que no hay claridad sobre inscripciones, sobre traslado de beneficiarios. Entonces, en realidad lo que genera es una incertidumbre primero y una burocracia que obstaculiza el acceso en condiciones idóneas de atención a la salud. Entonces, como eso no es lo que, se presenta de manera frecuente, por decirlo de alguna forma, pues eso va a impactar obviamente en los resultados. El segundo fenómeno, pues fue lo de la pandemia, porque incluso si alcanzaron a ver la gráfica con un poco de detalle, el número de muertes maternas se dispara en 2021. Y ciertamente hay un tema sobre propiamente la condición de enfermarse de COVID, pero también hubo un tema de que como la reconversión de las clínicas para convertirlas en clínicas de atención exclusiva de COVID provocó el cierre de consultorios de especialidades médicas, entre ellas las que atienden temas de salud sexual y reproductiva y por ende las de atención a la salud materna. Y entonces eso, sumado a situaciones como el miedo que las mujeres tenían de acudir a sus clínicas por no contagiarse, y también el espaciamiento de las citas, o sea, para evitar que mucha gente se encontrara en las clínicas, las especialistas empezaron a optar por decir, si te daba la cita cada 3 o 4 semanas, pues te doy la cita cada mes y medio. Y eso provocó la disminución en la atención y eso, por ende, puede ser un factor que provocó el aumento de la muerte materna durante finales del 2020 y prácticamente hasta la mitad del 2022. Y eso va a impactar en la investigación porque no es el escenario, ¿cómo decirlo?, como normal. O sea, fue un factor extraordinario y pueden salir críticas al tema de cómo se implementaron o cómo se suspendieron o se dio continuidad en condiciones distintas a política pública diseñada y vigente para atender temas de salud materna. Entonces, eso se tiene que mencionar sí o sí, porque si la revisión la hiciéramos respecto a datos del sexenio pasado, pues obviamente no van a tener esos impactos. Pues de eso, o sea, el tema de la fragmentación, pues es nada más como mencionar lo administrativo y cómo lo administrativo impactó en los temas de acceso a la salud y y pues el tema de la pandemia, pues cómo impactó. Y pues sí, de hacer todo lo demás, pues sí, qué padre, pero pues a qué horas. Y lo de Coneval. Lo de Coneval no lo he utilizado porque la verdad es que yo abogadil como soy, me voy mucho. ODS sí, porque ODS tiene uno específicamente sobre salud materna.
pero Coneval no lo he utilizado y podría entrarle pues como para sumarle elementos a los estándares. ¿Sabes también por qué te lo digo, Gaby? Porque, por ejemplo, cuando vino este amigo, hacía como mucha referencia a distintos estudios de Coneval sobre los programas federales. Entonces, probablemente eso te podría servir para detectar las fortalezas y debilidades de los programas o información que ya haya en curso, ¿no? Que ahorita estaba viendo que sí tiene algo sobre salud materna Coneval. Y pues es una Sí. instancia técnica, la verdad es que puede servir. Muy bien, sí, pues para revisarlo. Felicidades. Gracias, gracias. ¿Y luego qué, Sofía? Y luego yo, oye Gaby, pues no, qué bárbara, ¿eh? Qué frea que... O sea, No ¿como te a qué creas que es de horas o ahorita, qué? tengo como un año con esto. No, pero igual, ¿como a qué Ajá. horas o qué? Mientras acaricio la barriga del gato. ¿Verdad? Oye, yo veo que estás bien clavadísima con metodologías, entonces quiero preguntarte, ¿cuál fue como la metodología o el abordaje a la categoría de salud materna? O sea, ¿qué metodología usaste para trabajarla, no sé, teóricamente? ¿Cómo le entraste a la categoría madre, vaya? Como de autores y cosas así. Ajá, sí, o Pues si definiste, o cómo la definiste, cómo fue esta categoría salud materna, de ahí se desprendieron después, pues todas las demás para las fichas. O sea, sobre Pues todo como para ver las metodologías que usaste desde ahí. mira, todo lo conceptual va de los autores contemporáneos en materia de derechos humanos porque todo está fundamentado en el paradigma de Jürgen Habermas sobre dignidad humana, que va de este reconocimiento desde una perspectiva más de carga justnaturalista de los derechos fundamentales como condiciones inalienables que son el estándar para determinar si las personas están viviendo en condiciones de dignidad o no. Y de ahí, con quien he trabajado mucho es con Gregorio Peces Barba, que es el que más bueno, es uno de los que aborda Santiago Nino, que han abordado como este paradigma, y de ahí va como toda la construcción hacia por qué razón hoy los instrumentos internacionales son el estándar a seguir por los estados, como desde una perspectiva más supranacional, y me brinco ya como a lo práctico, en donde es irme a la norma y que sea la norma armonizada con el tratado internacional, y en su defecto el tratado internacional, el que me da el estándar para determinar cómo tendría que estar diseñada la política pública, cuáles son los criterios que le dotan para calificarla como efectiva o no, junto con los criterios de interpretación de tribunales internacionales, de los comités de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dan justamente como la carnita, el contenido de interpretación. Y sobre la metodología se llama así tal cual, método de enfoque en derechos humanos, pero el método, encontré que existen diferentes maneras de evaluar si un diseño normativo, un diseño de política pública y la implementación de la norma o la política pública está realizado con enfoque basado en derechos humanos, que va desde hacer análisis muy, muy prácticos de estudios comparados hasta cosas mucho más complejas como esto como paso por paso. A mí estas metodologías que desmenuzan todo, la verdad es que a mí me gustan un montón porque te dan como para llegar a lo fino, a lo muy artesanal del derecho fundamental, para identificarlo como en cosas incluso como muy cotidianas de lo que se podría hacer. Y tiene esa característica que va de eso, que se parece, en cuanto al detalle del análisis, se parece a la metodología que utiliza en el doctorado, que también va, que la metodología que utiliza ya es desempaque en derechos humanos, y ese también va de desmenuzar hasta lo más fino para identificar en dónde están los cumplimientos, los incumplimientos, para elaborar recomendaciones y demás. O sea, esa es como la construcción. No, pues muchas felicidades, Gaby. Sí, pero sí quería Gracias. saber qué hizo para llegar ahí. Gracias, Gaby, felicidades. Gracias.
Y Diana. Está Diana, adelante. Sí. Ujú. Sí, muchas gracias. Gaby, pues qué padre investigación. La verdad es que es un tema que a mí siempre me ha interesado. Nunca le he entrado de lleno, pero me ha parecido sumamente interesante y además creo que trastoca mucho, pues evidentemente temas de género y demás. Y al mismo tiempo me gustó mucho ver que estás considerando otro de mis grandes temas de interés, que es este de transparencia y participación ciudadana, ¿no? Entonces, mi pregunta es muy puntual, ¿no? Sé que nos dijiste que aún andas, pues, que bueno, que el tema está en tu lista de pendientes en cuanto a los indicadores y fuentes y demás, pero si pudieras compartir un poquito, pues, qué has pensado al respecto, en qué punto te encuentras de la construcción de indicadores para ese rubro en específico y solo para conocer. Pues mira, lo primero es el tema de, a mí lo que más me ha interesado es el tema de la participación ciudadana justamente en el diseño normativo y en el diseño de las políticas públicas y la evaluación de la norma y de la política pública. El principal problema que me he encontrado, o sea, el indicador tal cual va así, como los datos como cuantificables cuantificables tal cual de la participación de la ciudadanía en el diseño de política pública, en la evaluación de la política pública y en el diseño del marco normativo armonizado a tratados internacionales. Ese es un indicador que es el que a mí más me interesa. Hay otros que tienen que ver con el tema de la protección de la privacidad, el cuidado desde la privacidad de las personas cuando son atendidas, que tiene que ver con otras cuestiones de derechos, qué pasa, que también me llaman la atención, qué pasa con las personas gestantes, qué pasa con los temas de acceso a estos derechos a personas de la diversidad sexual, etcétera, que tienen, junto con otras cuestiones, tienen que ver con estas situaciones de protección de la privacidad, de la honra y la dignidad. Pero específicamente lo que a mí más me llama la atención y siempre me ha gustado desde hace tiempo es el tema de si la ciudadanía tiene espacios efectivos de participación para el diseño y la evaluación de normas y de política pública. Y yo podría decir que sí, pero no, porque lo que tenemos es sí espacios en donde se invita a la ciudadanía a participar, están los foros para el análisis y propuestas en cuanto a diseño normativo, están las mesas de trabajo para el diseño de, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo. Hay algunas estrategias que se han implementado en algunos estados, incluidos Guanajuato, para la participación de ciudadanía en el diseño de políticas públicas. Pero cuando los revisas a detalle o hablas con quienes participaron, en muchos casos te encuentras con simulaciones. Y va desde simulaciones en donde sí se hacen las mesas de trabajo, sí se abren los espacios de diálogo, pero quienes participan no necesariamente son las personas interesadas en el tema, o bien desarrollándose los foros o las mesas de trabajo, lo que ahí la ciudadanía plantea no se toma en cuenta en el momento de hacer el diseño o de publicar la evaluación. Entonces eso ya tiene que ver con cuestiones como de situaciones de ética, desde el servicio público, la voluntad que debería de tener el Estado para la escucha y pues eso, como ir haciendo la documentación para poder hacer las valoraciones que tocan. De acuerdo, muchas gracias y igual Sí. felicidades. Gracias. Pues si no hay más, cerramos la sesión aquí y le seguimos para las otras, que son en 2 semanas y luego el 2 de mayo, una sobre las nuevas y viejas derechas en América Latina, México, América Latina, debate candente. Y luego la siguiente sobre memoria histórica. Ahí están involucrados más Larisa, Otoño, bueno, varias, pero sí son temas que salieron en las propuestas y con invitaciones externas también. Creo que en ambos casos, ¿no? Entonces ahí lo vamos construyendo con ellos y para vernos en 2 semanas acá. Entonces abrazo, gracias de nuevo y bueno, cierro acá la sesión. Bye, Gracias, bye. hasta luego. Adiós. Adiós.